Hola nuevamente a todos, espero se encuentren bien. Soy el doctor Salvador Quiroz González y en esta ocasión vamos a estudiar al plexo lumbar. Bienvenidos al canal de acupuntura neurofisiológica y psiconeurobiomodulación. El plexo lumbar corresponde a las uniones que se establecen entre las ramas anteriores de los nervios raquídeos L1, L2, L3 y L4. No obstante, también contribuye a su formación una rama del nervio subcostal que proviene del segmento T12 y una rama de L4 que junto con L5 forman al tronco lumbosacro. El nervio raquídeo L1 se bifurca en dos ramas, una superior que origina a los nervios iliohipogástrico, anteriormente denominado abdominogenital mayor, y también origina al nervio ilioinguinal, o también denominado abdominogenital menor. La rama inferior contribuye junto con la rama superior de L2 al nervio genitofemoral o genitocrural. Posteriormente de las raíces L2, L3 y L4, se forman divisiones anteriores pintadas en verde y divisiones posteriores coloreadas en amarillo. Las divisiones anteriores de L2, L3 y L4 forman al nervio obturador y L3 y L4 forman al nervio obturador accesorio. Por su parte, las raíces posteriores de L2, L3 y L4 forman al nervio femoral y L2 y L3 forman al nervio cutáneo lateral del muslo. Relaciones. Las raíces espinales del plexo lumbar L1, L2, L3 y L4 se encuentran relacionadas en su parte anterior por los músculos psoas mayor y psoas menor. En la parte posterior podemos apreciar a los músculos intertransversos lumbares, identificados aquí en azul, el cuadrado lumbar, así como al músculo dorsal ancho. Nervio iliohipogástrico. Este nervio se origina del ramo superior de la raíz L1, la cual muestro aquí en azul. Continúa su descenso por la región posterior y lateral de la zona lumbar. Desciende junto con el nervio ilioinguinal hacia la cresta ilíaca anterosuperior para posteriormente continuarse por el canal inguinal. Una vez que emerge de la raíz L1, el nervio iliohipogástrico perfora al psoas mayor para pasar entre este músculo y el cuadrado lumbar. Posteriormente perfora el transverso del abdomen, como podemos observar en esta imagen. Aquí observamos al músculo transverso del abdomen nuevamente. Y posteriormente se continúa en su descenso entre el músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen. Este nervio se divide en una rama cutánea lateral, o también denominada perforante, debido a que perfora el transverso del abdomen, y una rama cutánea anterior o denominada abdominal. Aquí les muestro una imagen de la rama cutánea lateral del nervio iliohipogástrico. Sus ramas sensitivas se encargan de proporcionar inervación a la región superolateral del muslo, particularmente en la piel, así como la piel de la región suprapúbica y la región posterolateral del glúteo. También tiene ramas motoras que inervan a los fascículos inferiores de los músculos oblicuo externo, recto del abdomen, transverso del abdomen y oblicuo interno. Nervio ilioinguinal. Este nervio también emerge del ramo superior de la raíz L1 y discurre junto con el nervio iliohipogástrico descendiendo hacia la cresta ilíaca anterosuperior para posteriormente continuar entre el músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen. Posteriormente emerge a través del anillo inguinal superficial y se divide en dos ramos, un ramo abdominal que proporciona inervación sensitiva a la región suprapúbica, raíz del pene y escroto anterior. En el caso de las mujeres, lo que corresponde al monte de Venus y labios mayores. Su otro ramo se denomina ramo genital, o también denominado nervios escrotales anteriores y nervios labiales anteriores en el caso de las mujeres. Este nervio también proporciona inervación sensitiva en la región superomedial del muslo. Junto con el nervio iliohipogástrico, este nervio proporciona
inervación a los fascículos inferiores de los músculos transversos del abdomen y oblicuo interno. Nervio genitofemoral. Este nervio se origina del ramo inferior de L1 y del ramo superior de L2. Una vez que emerge, perfora al músculo psoas mayor y desciende dividiéndose en dos ramas, una rama femoral y una rama genital, de ahí su nombre genitofemoral. La rama femoral desciende por la parte inferior del ligamento inguinal y posteriormente inerva la región superior del muslo, lo que se conoce como triángulo de Scarpa, que aquí enmarco en rojo. La rama genital se continúa por el canal inguinal, la cual marco aquí en azul, y va a inervar la piel del escroto y labios mayores en el caso de las mujeres. También tiene una rama motora que inerva al músculo cremaster. Nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio se origina de las divisiones posteriores de las raíces L2 y L3 del plexo lumbar, que aquí marcamos en amarillo. Posteriormente perfora al músculo psoas mayor y desciende hacia la región lateral del muslo. A nivel del ligamento inguinal emerge por la escotadora innominada, que es una depresión que se forma entre la espina ilíaca anterosuperior y espina ilíaca anteroinferior. Aquí mostramos el recorrido del nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio se encarga de proporcionar inervación sensitiva a la región lateral del muslo y debido a que pasa por la parte inferior del ligamento inguinal puede ocurrir atrapamiento por diversas causas de este nervio, lo que origina síntomas como entumecimiento y disestesias en la región lateral del muslo. Nervio femoral. Este nervio es el más grande del plexo lumbar y emerge de la división posterior de L2, L3 y L4. Posteriormente desciende pasando entre los músculos ilíaco y psoas mayor y debajo del ligamento inguinal. Se hace evidente en el triángulo de Esparta, o también denominado trígono femoral, donde se aprecian a las arterias y venas femorales. El nervio femoral emite colaterales para inervar a los músculos psoas ilíaco, sartorio y pectíneo. Sus ramos terminales inervan a los cuatro vientres del músculo más voluminoso de la parte anterior del muslo, el cuádriceps. Entre los vastos que inerva tenemos al recto femoral y vasto intermedio, el nervio para el vasto medial y el nervio para el vasto lateral. En esta otra imagen podemos observar algunos ramos colaterales y terminales del nervio femoral. Tenemos así el ramo para el ilíaco, el ramo para el psoas, para el sartorio, el ramo para el recto femoral, el vasto medial, incluyendo el ramo para el músculo pectíneo. Los ramos sensitivos del nervio femoral se dividen en el nervio cutáneo anterior lateral y el nervio cutáneo anterior medial. Proporcionan inervación sensitiva a la región anteromedial del muslo. Del nervio femoral también emerge un nervio denominado safeno, el cual desciende para inervar la región medial de la pierna, que también marcamos aquí, dentro de, esta línea negra. En esta otra imagen apreciamos el nervio safeno, que emerge desde el nervio femoral y desciende hasta la región de la pierna. Nervio obturador. Este nervio se forma por la unión entre las raíces anteriores de L2, L3 y L4 y posteriormente desciende a lo largo de la pelvis para emerger en el foramen obturador, el cual se forma por la unión del hueso isquion y el pubis. De ahí el nombre de nervio obturador, debido a que emerge a nivel de este foramen. Sus ramas musculares se encargan de inervar a los músculos de la región medial del muslo, particularmente al aductor corto, aductor largo, aductor mayor, incluyendo al músculo grácil y el obturador externo. Sus ramas sensitivas inervan al área de la piel, particularmente la cara inferomedial del muslo. Pues muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal de acupuntura neurofisiológica, donde seguiremos estudiando a los plexos nerviosos. Hasta pronto.